Hola, ¿qué tal superos y superas del mundo? Soy Jeff del blog de Paddle Surf y en este nuevo vídeo os voy a poner unas imágenes de lo que hemos rascado hoy. No habían olas muy grandes, pero bueno, sí que hemos podido surfear un poquito. La introducción esta que os quería hacer es porque muchos me preguntáis sobre los neoprenos. Oye, el neopreno, ¿cómo funciona? ¿Por qué algunos son tan caros, tan baratos? Para que sepáis cómo funcionan los neoprenos, el neopreno tú te lo pones y cuando entras en el agua, entra agua dentro del neopreno. Pero entra una película muy fina y esa película muy fina de agua, con tu propio cuerpo calientas el agua y entonces no tienes frío. Cuanto más grueso sea el neopreno, más te protege. Entonces, tema de los tamaños, cuando veáis neopreno, bueno, hay tamaño S, L, M, XL y luego veréis que hay unos datos que es 5.4, 4.3, 3.2, 6.5, que sepáis que el primer número, este es un 3.2, lo que significa que el 3 son los milímetros de grosor que tiene en el torso, tanto en la parte frontal como en la parte de la espalda, y el 2 sería los milímetros de grosor de las extremidades, o sea que 3.2, 3 milímetros de torso, 2 en las extremidades. Cada fabricante, en función de la temperatura del agua, pues cuanto más fría esté el agua, más grueso tendrá que ser el neopreno, porque estaréis más aislados del agua que está fría y entonces os mantendrá más tiempo en calor. Eso por un lado. Aquí tengo el neopreno nuevo que me ha llegado, que es un 4.3, o sea que es 4 en el torso y 3 en los brazos, y este es otro neopreno que tengo 3.2. Entonces, para que veáis la diferencia de estos dos neoprenos, este neopreno vale a lo mejor 120, 130 euros y este vale unos 350 euros. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando el neopreno es un poquito más grueso, este al ser 4.3 es un poquito más caro, pero lo que hace la diferencia sobre todo es el material que lleva en el interior. Las zonas que veáis negras es la zona barata y las zonas que veáis rojas o de otro color, eso es como la trufa. Cuanto más colores y más rojo, más caro es. Entonces, esto es un material rojo que solamente lleva en el pecho, pues lógicamente este es más barato. El material este rojo lo que hace es que nos aísla más del calor y se seca más rápido, entonces nos mantiene mucho más cómodos dentro del agua. Como solamente tiene en el torso y en la parte de atrás del neopreno, pues este neopreno es más barato que el otro, porque podéis ver, solamente tiene aquí y aquí. A mí me da un poco igual porque este es el 3.2, que es el que me pongo cuando el agua no está muy fría, entonces tampoco me importa que solo tenga este material más caro solamente en una parte del neopreno. Este, que es el que me pongo cuando el agua está realmente fría, aquí en Valencia llegamos hasta los 14 grados, este sí que quiero que sea un neopreno bueno para que me mantenga más tiempo caliente. Aquí, como podéis ver, todo lo que es la trufa, o sea, lo bueno del neopreno, el material bueno del neopreno, lo tenéis en todo lo que es el pecho, las piernas, hasta los pies. Y por el otro lado exactamente lo mismo. Esta es la diferencia, que valga un neopreno 500 euros o que valga 150 euros. Este mismo modelo se puede comprar en el que es más económico, que vale 150 euros, pero en vez de tener toda esta zona con el material este, llevaría solamente el frontal. Si es el neopreno que vale 250 euros, pues a lo mejor lleva toda esta zona roja. Y el que es más caro, pues lógicamente llevan todo el cuerpo. Para que os hagáis una pequeña idea de cómo funcionan los neoprenos, cuando los veáis, que veáis en una tienda que el mismo neopreno tiene 3 precios distintos, que sepáis por lo que es por la parte de dentro. Esto te aísla del frío más tiempo, hace que estés más cómodo, entra menos agua y luego se seca más rápido. Así que bueno, espero que os haya servido el tema de los neoprenos. Luego, pues siempre tienen pijadas, ¿no? Este, por ejemplo, es más caro, pues una goma aquí para hacer que entre menos agua dentro del neopreno. Vale, otra diferencia con los neoprenos. Estos neoprenos, uno, como podéis ver, tiene la cremallera aquí atrás. Que esto, la ventaja de tener la cremallera aquí es para ponértelo, que es mucho más fácil. Simplemente lo abres, te lo metes y no tienes que hacer ningún esfuerzo sobrehumano. El problema es que esto, cuando das vueltas o te pilla una ola grande, se te mete agua por lo que es el cuello. Entonces, por un lado es más cómodo ponértelo, por otro lado, pues cuando te entra agua fría, te entra más agua fría que en el otro, con lo cual te refresca. Este no tiene cremallera atrás, este entras por en medio y una vez que te lo has puesto, te pones esta capucha por encima y queda sellado delante. Entonces, la ventaja de este neopreno es que, claro, es mucho más difícil que te entre agua de fuera. El problema es que cuesta más de ponértelo, sobre todo cuando has acabado de estar en el agua, de surfear, que estás cansado. Entonces cada uno tiene sus ventajas. Este más cómodo ponérselo, pero te puede entrar agua. Por eso este me da igual. Este es el 3.2, me lo compré para cuando el agua no está tan fría, me da igual que me entre un poquito de agua.
pero aquí cuando el agua está a 13, 14 grados, cada vez que entra agua te da un yuyu. Entonces, por ese motivo este me lo he comprado sin cremallera atrás. Y otra cosita que he probado y que me ha ido muy bien es esta gorra, que es justamente para hacer surf, que la ventaja es que tiene la visera y luego tiene esto para poder ponérsela. Y cuando hacemos surf nos la colocamos así, y aunque parezcamos un poco un cretino, va fenomenal, porque de una, aquí cuando hacemos surf siempre nos pega por la mañana, siempre vengo por la mañana, me pega el sol, pues con la gorra me hace que no me moleste el sol. Punto número 2, me mantiene caliente, porque esto es lo que me daba miedo, tener la cabeza mojada todo el rato, pero realmente se nota mucho y estás más caliente. Y punto número 3, lo tienes cogido para no perderlo. Yo cada vez que salía a coger olas y sacaba la gorra, salía sin la gorra. Entonces, pues los 3 motivos van muy bien, os la recomiendo. No hace falta que la busquéis en ningún sitio así raro. Entráis en Paddle Gang, sabéis que tenemos el material, tanto neoprenos como gorras. Así que ahora sí que os dejo con el vídeo donde vamos a surfear un poquito.
Nada, bueno, pues ya está el vídeo de hoy. Hemos surfeado un poquito, estaba más para foil, pero el foil lo tengo en casa, porque ayer sí que le estuve dando un poquito y lo tengo allí desmontado, pero bueno, algo hemos podido rascar, así que espero que os haya gustado el vídeo. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Cada vez que hay olas en Valencia y puedo, pues subo vídeos nuevos. Y si eres una persona local, o sea que sueles ver todos los vídeos, muchas gracias por estar ahí y apoyar el canal. Que tengáis buen día.